Buenas tardes, amados pastores. Iniciemos nuestro estudio bíblico. Pastor Felix, can I hear happening in your church? Amado Pastor Félix, me gustaría preguntarle cuáles son los avances o lo que ha estado sucediendo en su iglesia últimamente. Ok, sí, con mucho gusto. Es para mí una bendición estar escuchando cómo la Biblia nos relata el sistema bíblico, el libro de los Hechos, el sistema que Cristo dejó para evangelizar. Yes, Pastor, of course, it is my pleasure. But before I share what is going on in my church, I would like to share that I consider a very big blessing to understand the biblical evangelism that God recorded in the book of Acts. Y he estado haciendo lo que el pastor Jan me indicó, dejar cada discípulo en cada aposento, pero tener una reunión con ellos y estarlos alimentando. So I have put into practice what Pastor Jan has told me regarding this evangelism strategy. So I have appointed the leaders in each Darakbang, in each Bible study, and then I also have an additional meeting with all these leaders. Okay. Y desde luego está dando resultado. En el momento, yo sé que lo que el pastor Jan me comentó era por el bien de la iglesia. En el momento que ordené, como me dijo él, llegaron otros nuevos creyentes con problemas emocionales y también se abrieron varios campos en otro lugar de gente que estaba en la religión católica y hoy los estamos alimentando. Okay, so of course, after I put into practice what Pastor Jan told me, I started to see some changes in these meetings. New believers started to attend these Bible studies, and some of these participants came because they had some emotional problems, and through these darakbans, they are being taken care of spiritually. And I also saw that some Catholic families with Catholic background started joining also the meetings. And it was after I put into practice what Pastor Jan told me. Okay. Y en la reunión de mi esposa para mujeres, personas que, bueno, mujeres que no están siendo, bueno, que son lastimadas, menospreciadas por sus esposos, están llegando con mi esposa y ya tiene un gran grupo de mujeres que se reúnen por Zoom y se reúnen presencial los días lunes. And in the meeting of my wife, she has a women's ministry. She's taking care of female sisters who have problems in their families. And also the number of these participants are increasing. They have meetings through Zoom, a través de Zoom y a través de qué personalmente. Presencial, también presencial, o sea, en vivo. Muy bien, amado pastor. So they have meetings through Zoom and in person, and the number of women participating in these groups is also increasing. Pero también en el momento que empecé a ordenar como me indicó el pastor Jan y como me enseñó bíblicamente, como me instruyó, fuimos atacados por el enemigo. Mi esposa se enfermó, cayó en desmayo el 31 y nos asaltaron también aquí en donde vivimos. And of course, that's the good part of what is happening. But I also think that since I started to change my ways of doing evangelism, also Satan started to attack
my wife started to feel sick on the 31st. El 31 dice, amado pastor? Sí, On the 31st, my wife started to feel sick, like if she was having loss of consciousness, and also we were robbed. We were robbed by robbers. pero What does it mean? Can you say about that again? About what, Why she Pastor? was sick? Okay. So my wife started to pass out, Burnout? like What lose, do you mean burnout? Passed No. away? pass out, Passed no, out? pass out, like losing consciousness. Oh, Pass okay. out. And they were also robbed. Oh, really? Yeah. ¿Cuándo fueron asaltados, amado pastor? bueno, nosotros no estábamos, se metieron a la vivienda donde vivimos y se llevaron dinero de aquí. So what happened is that we went away during a few days, and the robbers got into our house, and Era dinero de la iglesia, pues. they stole our personal belongings, but they also stole money from our church. How much? ¿Cuánto le robaron, amado pastor? En peso mexicano fueron como 6,000 pesos. It was about 6,000 pesos, Mexican pesos. Okay. So that's the money that the robbers took. Okay. Pero aún en medio de eso, Jesús nos dio la victoria porque llegó mucha gente a congregarse y se abrieron más misiones, más Tarapán. So even though we faced those negative situations, we were also to experience victory, because the meetings started to grow with people listening to the gospel, and also God started using more the Tarakbans that we have. Pero en medio de eso, estamos muy contentos y muy gozosos porque Dios nos puso al pastor Jan y pude darme cuenta ahora sí cómo uno se puede disfrutar de la respuesta que es Cristo. So therefore, I'm very happy and thankful to God, because even though we also face some difficult situations, God has truly guided us by connecting Pastor Yang to us, because through his teachings, we are able to overcome different situations, and we have been able to see that in the midst of difficulties, we are able to experience victory. Okay. Y la iglesia está muy contenta, muy gozosa. So in general, the church is very happy and is enjoying the gospel as never before. Y yo me estoy reuniendo con los nuevos creyentes. And I'm also meeting with these new believers in person, personally. I'm taking care of them personally also. No sé si tengo otra pregunta, el pastor Jan. Would you like to know something else, Pastor Yang? Okay. How many church members now? Muy bien, pastor. Entonces, ahora, ¿cuántos miembros o cuántas personas están asistiendo a la iglesia? Por lo menos ayer asistieron como 80 personas. So yesterday we had an attendance of 80 people. Okay. And how long time you are in this gospel movement? Ahora me gustaría preguntarle, amado Pastor Félix, ¿cuánto tiempo ha estado escuchando este evangelio o ha estado participando en este movimiento del evangelio? Desde el que el pastor Jan nos conocimos en Ensenada del 2018. So, Pastor, I've been listening to this gospel, and I've been participating in this gospel movement since I met you in 2008 in Ensenada.
Mm. And then at that time, you were an assistant pastor to the what is it? The Healing Center, right? En aquel entonces usted era asistente de pastor, ¿verdad? ¿O Sí, era pastor general del centro de rehabilitación? no, era el asistente del pastor Javier. Yes, pastor. I was an assistant pastor. I was assisting Pastor Javier at Y, y al at año the me Healing ordenó Center. el pastor, y al año me ordenó el pastor Jan en la iglesia del So, pastor Javier. okay. And if you remember, you ordained me as a pastor in Pastor Javier's church 1 year after. Fue en el 2019, Pastor Félix? Ajá, sí. In 2019, you ordained me as a pastor in Pastor Javier's Yeah. church. Yes, I know. And I have a picture about that too. Sí, sí, amado pastor. De hecho, sí, lo tengo presente. De hecho, también tengo fotografías de aquel momento. Ujú. And when you started your own ministry, ¿Y cuándo específicamente empezó su propio ministerio? ¿Su ministerio propio? Después de que me ordenó, yo ya estaba acá, fue en el 2018 y 2019, cuando It empecé was acá con mi iglesia. it was after you ordained me as a pastor, or yeah, actually I started the ministry from 2018 to 19. 2000, 2018, 2019 2018. to 2019. And then it was almost 4 years before. Entonces es prácticamente hace 4 años, ¿verdad, pastor, que inició su ministerio? Sí, como pastor tengo 3 y como cuando todavía estaba de asistente de pastor tengo 1 que me vine acá a donde estoy, en el lugar donde estoy. Okay. Yes, pastor. I've been working as a pastor for 3 years now, and before that I was an assistant pastor for 1 year. Okay. It is amazing, right? Es algo sorprendente, ¿verdad, amado pastor Félix? And Sí, then claro. about you are having your own ministry of 3 years, 4 years, but when you begin your own ministry, it was 0 or 10 people or something like that, but now it is 80. It's really God's blessing. Escuchar que en cuestión de 3 años su ministerio ha por lo menos crecido a tener 80 miembros es algo sorprendente y es una bendición de Dios. Okay. So, and then what are you doing when you have the disciples meeting? Muy bien, ahora me gustaría preguntarle, amado Pastor Félix, ¿qué es lo que usted hace cuando se reúne con sus discípulos, los discípulos que están liderando los aposentos altos, los Darakmans? Del momento que me dijo el pastor Jan, no hemos tenido ni una sola reunión, pero la reunión que vamos a tener, como apenas se ordenó esto, tienen como un mes, entonces todavía no tenemos así reunión fija, pero voy a dar el sistema bíblico que me está dando él del libro de los Hechos. Okay. Y Yes, hacer Pastor. foros. Yes, Pastor. Well, what I just shared, the things that have happened recently came after I decided to establish this disciple meeting. It's been a month now since you gave me that instruction, and we have not had any meetings yet. So we're gonna barely start. What I'm looking forward to do with the disciples is to convey to them the evangelism strategy that you are teaching us through this Bible study. Okay. And then when you start the disciple meeting, the first thing you should do is
confirming Christ again through your message. Muy bien, amado pastor. Entonces, me gustaría recomendarle que cuando inicie estas reuniones con sus discípulos, lo primero que haga es confirmar una vez más a través de su mensaje a Cristo en la vida de estos discípulos. But the message should be briefly, because the purpose of a disciples meeting is the evangelism. Y esta reunión con los discípulos tiene que ser una reunión rápida. ¿Por qué? Porque el propósito de esta reunión con los discípulos no es en sí el estudio bíblico, sino el objetivo primordial de esta reunión es en pro del evangelismo. So the purpose of a disciple meeting, the first purpose of the disciple meeting is not hearing message, but there must be the message concerning the Christ too, because all the meeting happening in the church, the fundamental of all the meaning of in the church is the message, the Christ, understanding Christ, enjoying Christ, and holding on to Christ once again through the message. Entonces, para eso hay que entender que la reunión con los discípulos no es primordialmente para escudriñar la palabra, sino para abordar los temas de los aposentos altos, del evangelismo. Pero por supuesto que debe haber un mensaje fundamental, y esto es cierto en cada reunión, no solamente en la reunión con los discípulos, también es cierto desde el mensaje del púlpito, y en cada reunión debe haber un pequeño mensaje donde se hable acerca del evangelio. So you should give the message concerning and confirming the Christ again, but it is not the main of the disciples meeting. Y aunque hay que preparar este mensaje corto acerca del evangelio para afirmar a Cristo o reafirmar a Cristo en la vida de los discípulos, hay que tener siempre presente que ese no es el objetivo primordial para esta reunión. So you should give message briefly, and the main thing is hearing their evangelism of last week and giving your message, giving your tip to the disciples after you hear their evangelism of last week. Giving your what did you say, Pastor? Giving your, you mentioned. After you giving your message, Mm-hmm. The main of the disciples meeting is hearing their evangelism of last week. Mm-hmm. Ok. Bueno, entonces, como le repito una vez más, Pastor, el objetivo primordial de la reunión con los discípulos no es escudriñar la palabra, sino escuchar lo que está sucediendo en los aposentos altos y en las actividades de evangelismo que están teniendo estos líderes. Y al escuchar el reporte o el foro de estos discípulos, entonces usted pueda darles dirección. So if you hear their testimony of the evangelism or the difficulties of their evangelism of last week, and then God will give you a message or a tip to say to the people. Entonces es muy importante tener esta reunión y escuchar qué es lo que está aconteciendo en cada uno de los campos de los discípulos, porque al escuchar lo que ellos le digan, Dios le va a dar a usted ese mensaje que necesita darles para poder tener continuidad del evangelismo en esas reuniones. So start the disciple meeting and hear their the testimony of the evangelism or the difficulties of evangelism. Entonces, una vez más, el propósito primordial de esta reunión con los discípulos es escuchar el testimonio de los discípulos, de lo que está aconteciendo en sus reuniones, y también escuchar las dificultades que ellos están enfrentando. Y una vez usted tenga ambos, sus testimonios y sus dificultades, Dios le va a dar a usted la palabra apropiada para darles a ellos.
And after that, after the meeting, pray for opening the door of evangelism through the disciples. Y lo siguiente es, después de tener esta información de parte de los discípulos, es orarle a Dios para que Dios continúe abriendo las puertas del evangelismo delante de estos discípulos. And you should choose a disciple who have the desire to evangelism for this disciple meeting. Disciple meeting is not the meeting anyone come. Entonces, una vez más, esta reunión de discípulos no es una reunión en la cual todos los hermanos pueden asistir. Es una reunión en donde usted escoge a aquellos hermanos que realmente tienen ese deseo de ser proactivos en la obra del Señor, que tienen el corazón para el evangelismo y para el evangelio. So you should start the disciple meeting, and in your time, in the time of your church, you need disciples group. Entonces, una vez más, es de suma importancia que usted inicie estas reuniones con sus discípulos y que también, Pastor, did you say that they have to have a meeting during the Sunday service? No. No. So Sunday is very busy. So you to make another time in week time is better. Ok, entonces lo importante es que en la estructura de su iglesia esté esta reunión con discípulos y puede ser en cualquier día de la semana. So even you can meet, if they are busy, you can meet through the Zoom. Y si ellos por alguna razón están ocupados, hoy en día está la facilidad de reunirse con ellos a través de Zoom. Okay. And one more thing I want to share with you is your meeting the newcomer people. Y me gustaría también hacerle una recomendación, amado pastor, con respecto a los nuevos creyentes que se están agregando a su congregación. So you yourself is meeting the newcomer people is very good. El hecho de que usted esté teniendo una reunión personal con estos nuevos creyentes es algo muy bueno, muy importante. But there is one thing you should pay attention to. Sin embargo, hay algo en lo que usted debe poner su atención. So when you go to new people or inviting new people to your Bible study, and then your eyes must be able to see the people behind the newcomer. Ok, entonces cada vez que usted tenga la oportunidad de reunirse con estos nuevos creyentes o de invitarlos a alguna reunión con usted personal, usted también debe tener una perspectiva amplia de esta reunión. Por supuesto que debe enfocarse en ellos, pero al mismo tiempo debe pensar en las personas que están alrededor de ellos. Always there is another door of evangelism behind the newcomer or around the newcomer. Porque siempre hay una nueva puerta de evangelismo en cada uno de los nuevos creyentes que están asistiendo. So almost a pastor don't have this eye. So just they are pleased to see the newcomer. Muchos pastores carecen de esta perspectiva. Muchos pastores se quedan con solamente sentirse muy complacidos de ver a estas nuevas personas asistir a la iglesia. But God's desire is not only the newcomer, but including all the people who are the newcomer. Pero el deseo de Dios es que nosotros no pongamos todo nuestro enfoque solo en este nuevo creyente, sino que tengamos siempre en mente todas aquellas personas que Dios quiere bendecir a través de esta nueva persona que está llegando a nosotros. So what I'm saying is you should have the eyes to see the people who are around the newcomer, and
even though you are sharing gospel with the newcomer, but your eyes must see behind of them and around them. A lo que me refiero es que usted como pastor debe tener esos ojos para ver a este nuevo creyente como una puerta para poder accesar a todas aquellas personas que están a su alrededor. So if you have this eye, and then God will send your disciple who have this eye. Y si usted tiene estos ojos, entonces, o esta perspectiva, entonces Dios va a enviarle a usted también discípulos que tengan la misma perspectiva, la misma capacidad de ver de manera amplia a una sola persona. So you should keep this point in your mind. Es importante mantener este punto en mente. So it is not easy to keep this point in mind because this is a spiritual thing. So many even pastors don't have this eye. A decir verdad, no es algo tan sencillo tener estos ojos espirituales, estos ojos, porque en realidad son ojos espirituales. Y por lo regular, la gran mayoría de pastores dejan pasar esta oportunidad. So, but if you have this eye, you can conquer your vision more and more by as the years pass. Pero si usted adquiere estos ojos espirituales, va a ir conquistando poco a poco su región a medida que pase el tiempo, a medida que pasen los días y los años. So anyway, start disciple meeting and let's talk about the next thing in the next time. De cualquier manera, una vez más, amado pastor, le animo a que inicie esas reuniones con los discípulos y más adelante vamos a poder hablar más acerca de eso. Quiero aportar otra cosa. Yes, Pastor, I would like to add something. Okay. De hecho, lo que me está diciendo el pastor Jan es verdad que tengo que tener los ojos para ver alrededor de los que están. Tenemos una pareja que son maestros de educación, maestros de escuela, y de hecho el varón, el hermano, ya conocía, era cristiano, pero se alejó mucho tiempo, igual que su familia, y son de Oaxaca, de donde es el pastor Maurilio. Okay. Yes, Pastor, I really appreciate the fact that you are mentioning the fact that I have to have those eyes to see beyond the newcomers. I would like to share this because we have a new couple who are attending our church, and these are school teachers. And they are from Oaxaca, the place where Pastor Maurilio is pastoring. Y la verdad, sus padres de este hermano son cristianos, pero se alejaron de la congregación. Ya sabemos, Pastor Mario, por no tener el evangelio correcto, y me invitó a predicarle a su papá, a su familia a Oaxaca. Y estoy orando para ir como en marzo, abril, por ahí. No sé, solo Dios sabe, pero cuando tenga vacaciones él. Okay, muy bien, Pastor. And the husband of this couple was he was a Christian already, but he had stopped attending church, and because we know already they didn't have the gospel. That's why he couldn't persevere. And same story happened to his father. This is a Christian family who had been away from Christ because of the lack of precise message. And now this newcomer is inviting me to go and talk to his father, who is also a Christian, but is not attending church. And so right now I'm thinking about visiting them in Oaxaca to share the gospel to his father. Y no sé si me recomienda el pastor Jan, si que vaya a compartirle a la familia. So
I don't know if you would recommend me to go to Oaxaca to share the gospel to the entire family. So what is it? So say that again. So what do you think about it, says Pastor Felix? Would you recommend me to go to share the gospel to not only his father, but the entire family? So why not? You Por have to supuesto. go. Por supuesto que sí, pastor. Esa es una puerta que se está abriendo. Y si va a visitar al papá del hermano, ¿por qué no tener en la mira a toda la familia o al resto de la familia? And one thing you should pay attention to is it is better to go to their house with Pastor Maurilio because you are not living there. So their family must be connected to the Pastor Maurilio. Y algo más que me gustaría recomendarle, Pastor Félix, es que en este caso usted también piense en ir a visitar a esta familia acompañado de Pastor Maurilio, porque usted no vive en Oaxaca y Pastor Maurilio está pastoreando allá. Entonces, esta es una oportunidad para establecer esta conexión entre la familia del nuevo miembro de su iglesia y Pastor Maurilio. So you must go. And when you go there, you can, if you can, stay there more days for the training, the members of Pastor Maurilio. Y si le es posible, pastor, cuando usted tenga las fechas para poder ir y visitar a la familia del nuevo creyente de su iglesia, pues considere quedarse los días suficientes para poder darle entrenamiento a esta familia, porque como usted bien dice, ya son cristianos, pero están alejados. And also say to Pastor Maurilio, I said you this. To stay there more time and having the time sharing the gospel with the church members of Pastor Maurilio. Y también yo le pido que le diga a Pastor Maurilio que yo le estoy haciendo esta recomendación a usted y que también sería importante que usted también esté ahí en la iglesia de Pastor Maurilio para poder compartir no solamente con la familia del nuevo creyente de su iglesia, sino también con los miembros de la iglesia de Pastor Maurilio. Si gusta, sorry, Pastor, I didn't finish. Si gusta, dígale a Pastor Maurilio que yo le pedí que se haga así esta visita a Oaxaca. Ya lo había pensado. And say hi to Pastor Maurilio and Happy New Year. And I want to see him again. Y por favor, salude mucho a Pastor Maurilio, dígale que le deseamos un feliz año nuevo y que también tengo muchos deseos de volver a verlo. And one more thing I want to share with you concerning this couple is that not only his parents, his father and his father's family, but also the members of the Pastor Maurilio. And not only that, so you can open very important door to the school of this couple, because this couple is the teacher in a school. Y algo más que me gustaría recomendarle con respecto a esta pareja de maestros, nuevos asistentes de su iglesia, que no solamente ponga su mirada en visitar a sus padres en Oaxaca y al resto de la familia, y también visitar a los miembros de la iglesia de Pastor Maurilio, sino que también considere el hecho de que estos dos hermanos son maestros. Y de esta manera usted puede abrir puertas muy importantes del evangelismo en las escuelas donde ellos están, donde hay remanentes. So the meaning I'm saying to you, see the behind of the newcomer is the concerning this couple, see the school this couple is working as a teacher. And if you open the evangelism to the school,
and then there will be a lot of remnant disciples will be connected to you. Entonces, una vez más, hermano, es importante que tome esto en cuenta, que al pensar en estos dos hermanos maestros, que también piense en la escuela, usted pueda ver el potencial que hay ahí en la escuela. Si usted logra abrir las puertas del evangelismo para las escuelas donde ellos están laborando, usted puede incluso esperar que vengan muchos remanentes discípulos y que puedan recibir el evangelio y trabajar con usted también. If the door of evangelism open to this school, you can go there and you can share gospel, and then you can save a lot of people from their curse, and you can find some disciple in the school. And after years later, they will graduate the school and go to another school, for instance, high school or something like that. And then you can go to the high school, right? And then it is a very big picture. This is God's design. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros tengamos siempre una noción o una imagen a grandes rasgos de lo que Él quiere hacer. Como por ejemplo, si usted pone su mirada en la escuela donde laboran estos maestros, estos niños, usted va a poder llevarle la salvación a muchas personas a través de ellos y también va a poder encontrar discípulos. Y luego seguir trabajando con estos discípulos cuando se muevan de esas escuelas, por ejemplo, y vayan a la secundaria o vayan a la universidad, y de esa manera ir teniendo esa perspectiva amplia de lo que Dios quiere hacer. So if you open this ministry to the school, and then if there is a teacher of that school is helping you or not, is a very big deal. ¿Y por qué? Porque si usted pone su mirada en una escuela, es algo muy significativo que haya un maestro, alguien que esté dentro de la institución, que esté dispuesto a colaborar con usted. So what I'm saying is that even though they are only one couple, but you, the picture you have must be the bigger than this one couple. So that's what I'm saying. See the behind of the newcomer, and then you can have a big picture. A lo que me refiero es que lo que es necesario que tengamos nosotros como pastores es una perspectiva, una imagen a grandes rasgos de lo que Dios quiere hacer y de lo que nosotros podemos hacer, y que no reduzcamos nuestra visión, como en este caso, por ejemplo, y decir, solamente son dos maestros. No, a través de estos hermanos que están en esas posiciones, podemos alcanzar a muchas más personas, podemos encontrar discípulos. Es muy importante tener esta imagen a grandes rasgos. So pay more time and more prayer for this couple to compare other disciples, because I think that this is a very important door. If they are real believer and true, they are very true to live in this gospel. Entonces, eso quiere decir que hay que prestarle especial atención a esta pareja, comparado a cualquier otro hermano que tal vez no presente los mismos alcances. Hay que prestarle mucha atención, hay que orar mucho por ellos también, por lo que significa el hecho de que ellos estén asistiendo a la iglesia, y también orar para que ellos sean esos discípulos que Dios ha adherido a usted. So what I'm saying is doing everything for this couple, for instance, giving message and praying for them, but thinking this picture. Una vez más, hermano, a lo que me refiero es que cada vez que usted esté reuniéndose con esta pareja, esté orando por ellos, siempre tenga esta imagen de ellos, pensar en sus escuelas, en sus familias, en las ciudades, y los alcances que pueden haber al tener
a ellos en su iglesia. So almost all the pastors and evangelists are focusing on newcomer themselves. Una vez más, el error que cometemos muchos pastores es limitar nuestra visión y enfocarnos solamente en esa persona y no ver más allá, en los nuevos asistentes. But God is hiding a very big door behind the newcomer. Sin embargo, Dios tiene preparadas y escondidas puertas muy importantes alrededor de estas nuevas personas que están viniendo a nuestras iglesias, estos nuevos creyentes. This is what I wanted to share with you. Esto es lo que tenía deseos de compartir con ustedes. Tengo deseos de compartir con ustedes. Y ya para terminar, pastor, la hermana es de Veracruz. No sé si recuerda el pastor Jan cuando fuimos al entrenamiento a Veracruz, aquí en México con el pastor Lee. Es de allá, de la costa también la hermana. Y también quiere que vayamos allá. Yes, Pastor. Yes. So I also want to finish sharing. So the wife of this couple, in this couple, both are teachers, and the wife is from Veracruz. I don't know if you remember that once we went to Veracruz with Pastor Lee. Veracruz. Yes, I remember. So this the wife wants me also to go to Veracruz with her to share the gospel. Yeah, why not? Claro que sí, amado pastor, ¿por qué no? Entonces, en este caso, hay puertas abiertas en Oaxaca y en Veracruz. So we are to the end of the earth. Debemos recordar siempre que Dios nos ha llamado a dirigirnos hasta lo último de la tierra. And if it is possible, when you go to the Veracruz, take her to her family. Y si es posible, cuando usted vaya a Veracruz, asegúrese de que ella le acompañe a visitar a su familia y a las personas que están en contacto con ella. And then she will understand a lot of things by sharing, by seeing the gospel was shared to her family. Y de esta manera ella va a poder darse cuenta de cómo es que Dios obra a la hora de transmitir el evangelio a su familia. So this is a very important strategy to train the disciples. De hecho, esta es una estrategia muy importante para entrenar a los discípulos. So, for instance, when Apostle Paul found Timothy as a big disciple, Apostle Paul wanted to take him to the place where he would go. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se encontró por primera vez con Timoteo, quien iba a ser uno de los discípulos más importantes, vemos que el apóstol Pablo decidió tomar a Timoteo a cada lugar a donde él iba, llevar a Timoteo. So in my understanding, there is at least two reasons for Apostle Paul taking Timothy to the place where he would go. De acuerdo a mi entendimiento, el apóstol Pablo tenía dos razones por las cuales quería llevarse a Timoteo a donde quiera que él iba. The first is while they were going to from the Timothy place to the place the Apostle Paul would go, Apostle Paul had a lot of time to share gospel and the God's desire and everything he received from the Christ to Timothy. La primera razón era porque al Timoteo acompañar al apóstol Pablo del lugar donde vivía Timoteo a las diferentes ciudades a donde el apóstol Pablo se dirigiera, él iba a tener ese tiempo, él iba a tener tiempo suficiente para poder dialogar con Timoteo y poder compartir con él cuál era el deseo de Dios y cuál es la perspectiva de Dios. And Apostle Paul understood that Timothy was a very important disciple. So his desire
the Apostle Paul's desire was very big to find out disciple and train disciple and to go to the end of the earth, the world evangelism. El apóstol Pablo había entendido que Timoteo era un discípulo muy importante y eso compaginó de manera exacta con la pasión que el apóstol Pablo tenía, con este deseo profundo que el apóstol Pablo tenía de ir y encontrar discípulos en cada ciudad a donde él iba, para poder de esta manera expandir la obra de Dios a más lugares. And when Apostle Paul took the Timothy on, there is a lot of time to share gospel, right? Una vez más, entonces, cuando el apóstol Pablo decidió llevarse consigo a Timoteo, él pensó en ese tiempo que iban a tener disponible para poder hablar, tener conversaciones y transmitir el deseo de Dios a Timoteo. So through this time, Apostle Paul, the Timothy was trained as the disciple more and March. Eso quiere decir que durante este tiempo que ellos estuvieron juntos, Timoteo estuvo siendo entrenado mucho por Dios. The second reason Apostle Paul wanted to take the Timothy was to show the field of evangelism, the field of Apostle Paul's evangelism. Y la segunda razón por la cual el apóstol Pablo quiso llevarse a Timoteo consigo a los viajes que él realizó es para demostrarle a Timoteo el campo y cómo es que el apóstol Pablo trabajaba en estos campos. And then Timothy could understand how to evangelize and when they evangelize what happened. And not only that, there was a really Holy Spirit was working there. Y entonces de esta manera Timoteo pudo atestiguar de primera mano, ¿verdad? Porque estaba junto al apóstol Pablo, cómo era que el apóstol Pablo obraba o llevaba a cabo el evangelismo a cada ciudad que iba. Pero más importante aún, Timoteo pudo ver la obra del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo trabajaba en cada ciudad a donde iban. Through this, Timothy could understand Jesus was the Christ really and more and practically. Y a través de esto, el discípulo Timoteo llegó a confirmar que realmente Jesús es el Cristo. So this is a very important content to train Timothy as the disciple. Y esta fue una manera muy práctica y fue con un contenido muy práctico para poder entrenar a Timoteo. This is the reason I understand Apostle Paul wanted to take the Timothy. Estas son las dos razones por las cuales yo comprendo que el apóstol Pablo decidió llevarse consigo a Timoteo. So in this ideology, take her to her family when you go to Veracruz, if she is okay. Tomando en cuenta esta ideología, es importante entonces que usted lleve consigo a la hermana maestra cuando vaya a Veracruz, para que ella vea cómo usted comparte el evangelio con los miembros de su familia y con otras personas allá. And you can take the best disciple or the one of the disciple who is okay to go there. You can go there together. También es importante que lleve consigo al mejor de los discípulos que tenga hasta este momento, o por lo menos a un discípulo. So before you go there, pray to God. Please, the Holy Spirit work there significantly, and let the disciple who is with me open their spiritual eyes to see really Jesus is Christ.
Y antes de dirigirse a ese lugar y llevarse consigo al discípulo y a la hermana, órele a Dios y pídale a Dios, Dios mío, por favor, obra de manera significativa en este viaje, en esta visita que vamos a tener en la ciudad, para que estos discípulos puedan confirmar que realmente Jesús es el Cristo. This is the team ministry that Apostle Paul did. Este fue el ministerio de equipo que el apóstol Pablo llevó a cabo. So we should have this ideology too as a disciple. Y nosotros como discípulos debemos tener la misma ideología que el apóstol Pablo tuvo. So what I'm thinking of you're going to the Veracruz, why not? Por eso es que una vez más le digo, pastor, ¿por qué no ir a Veracruz? ¿Por qué no ir a Oaxaca? Ok, está bien, pastor. Sorry about that. Disculpen, pastores, por la interrupción. 집사님 좀 이따가 내 지금 저녁 먹지. Okay. Pues gracias, pastor, por la indicación y por enseñarme cómo es el evangelismo. Eso es todo. Okay, pastor, I really appreciate your instruction and for teaching me the strategies for evangelism. Okay. Thank you. May God bless you and your family and your church. Muchas gracias a usted, amado pastor. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a su familia y a su iglesia. Is there anyone who have a question for today's the content? ¿Alguno de ustedes, amados pastores, tiene alguna pregunta acerca del contenido del día de hoy? Amén. Adelante, amado pastor. No, solo que escuchando todos los consejos para mi hermano pastor, pues sinceramente son muy importantes, pues saber todo eso, viendo conforme la vida del apóstol Pablo y cómo hicieron ellos la evangelización mundial, y pues aprendemos mucho de esto. Solamente estar aquí escuchando todo lo que el pastor Jan le aconseja al pastor, pues es de mucha edificación. Muy bien, amado pastor. So Pastor Zapata says, no, I just wanted to say that I'm very thankful and to God and to Pastor Jan, because just by listening to Pastor Jan's advice to Pastor Felix, I came to understand better how Apostle Paul did evangelism, and that is definitely the biblical evangelism. For me, it was a time of a lot of learning and a lot of grace of God to understand the biblical evangelism. Thank you. Muchas gracias, Pastor Zapata. Okay, and then let's pray. Bendiciones. Muy bien, entonces oremos, hermanos. Okay. Father God, thank you very much for your being with us in this Bible study. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. So bless us to open the spiritual eyes to understand your gospel deeper and to understand your desire deeper. Bendícenos para que podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender tu evangelio de manera más profunda y que también podamos entender tu deseo de manera más profunda. And let us be the deeper men of God, the deeper men of covenant. Permítenos ser hombres con un entendimiento profundo del evangelio, hombres profundos de Dios. And we give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias.